Muy buenas tardes, le saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes a las 19. Bueno, hoy nos desencuadramos. Habitualmente en este espacio hablamos de política pura y dura y hoy dijimos, bueno, vamos a darle vuelta a este tema y vamos a invitar a dos personas para que nos hablen básicamente lo que llamamos el espacio público y salud mental. Eso también es política, ¿verdad? Pero desde absolutamente otra perspectiva. Y por supuesto, para hablar siempre de nuestros temas, invitamos a la gente que sabe, a la gente que nos puede enseñar, que nos puede dejar algunas ideas. Y para ello aquí está con nosotros Agustín Barúa Cafarena. Él es psiquiatra comunitario, antropólogo e investigador de la Universidad Nacional de Pilar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Contento de esta conversación, Estela, agradecido. Qué gusto. Bueno, está también con nosotros Waldina Soto. Ella es profesional de la salud mental, psicóloga clínica. ¿Qué tal, Waldina? Muy bien, muy agradecida también. Bien, yo le sigo a Agustín en las redes sociales y siempre digo que hay gente cuyas voces tienen que ser escuchadas porque podemos aprender de esas personas. Y me interesó este tema del que él siempre habla, sobre todo yo le sigo en Instagram si quieren hacerlo, de los espacios públicos y la salud comunitaria, porque siempre entendemos la psicología o la psiquiatría como algo individual, cerrado, cuasi secreto, cuando se trata sobre todo de psiquiatría, vergonzoso, todavía con muchos prejuicios en Paraguay. Y entonces me gustaba esta idea de la forma en que nos relacionamos y sobre todo buscando esa convivencia con la felicidad, que decimos los paraguayos. Agustín, ¿podrías decirnos un poco ese concepto que es? Una salvedad. Nosotros somos súper políticos en salud mental. Sí. Pero la idea de lo político es lo sensible para construir lo común. Entonces, justamente en esa línea de lo común, lo compartido, es que aparece la palabra no pensando en la alegría comunitaria, la alegría de la convivencia, la alegría de cuando el otro no te importa y vos le importás al otro. Y para nosotros eso es fundamental potenciar porque pensamos que de alguna manera está en retroceso, ¿no? Esas lógicas de cercanía, de sentido, de cuidado, es lo que nos parece que puede ayudar a cambiar. La idea de salud mental, una salud mental comunitaria, priorizaría esta perspectiva del Buda, en contraste con otra salud mental más de los manicomios, donde en realidad la lógica es más de encierro, de hipermedicación, ¿no? Entonces nosotros tenemos una apuesta muy fuerte a la salud mental comunitaria. Y Waldina, ¿podrías vos también decirnos un poco quiero acompañar ese concepto? A lo que sí. Le estoy escuchando a Agustín y quiero compartir también con él e relacionarme más con lo que él dijo. Perdónenme, pero estoy un poco engripada. Todos estamos así, no te preocupes, Waldina. Porque yo creo que es también recuperar la libertad de la persona. Es el aror, el sentirse bien y esconder y no mirar desde la locura, no mirar desde lo normal, nada. Entonces yo suelo usar la palabra amor, porque amor implica dignidad, libertad. Y la salud mental es una búsqueda, tiene que ser una búsqueda de un compromiso para la vida. Yo así lo entiendo. Y que tiene que ser una práctica, una experiencia real. Por eso me agrada esta forma de diálogo. Incluso nosotros pensamos que la salud mental pensada comunitariamente no es patrimonio exclusivo del mundo profesional. Sabe una peluquera, sabe un chespirito, sabe un policía. O sea, la salud mental pensada así sale del campo de los especialistas y se abre a todas las voces, ¿no? Que nos parece que es un sentido democrático también de la salud mental. ¿Cómo se hace? Yo creo que ya se está haciendo, ¿no? Uno ve polladas, se está haciendo,
uno ve comisión de padres para arreglar tal cosa se está haciendo. Yo cuando pienso, por ejemplo, lo que fue la pandemia por COVID y los emergentes de salud mental comunitaria, solo para ejemplificar, para mí más significativos fueron la red de ollas populares. O sea, la gente solucionó el tema del hambre, sobre todo mujeres, como históricamente vienen haciendo. Las mujeres del bañado. Por ejemplo, los bañados, pero a nivel nacional. Cambachivache, que era una comunidad Facebook donde se hacían intercambios de trueque y no por plata. Como había tan poco circulante de dinero, la gente dijo truequemos. Y el tercer emergente de salud comunitaria fueron las protestas para exigir al gobierno el cumplimiento de las cuestiones que estaban carentes y las que se malversó. Entonces, toda esa perspectiva habla ya de una salud mental comunitaria, ¿no? Donde el sujeto es colectivo. Claro, qué interesante que me haga esa aclaración, Agustín y Waldina, con tus aportes también. Que uno, en mi caso por lo menos, cuando yo hablaba de salud mental y yo te decía, ¿cómo hacen en las plazas? Decía, ¿verdad? Porque un poco a veces comunitarias. Claro, porque yo me quedo en esa concepción de la psicología clínica. Y cuando ustedes me dicen, no, las ollas populares, la reunión de padres, eso es salud comunitaria. Qué interesante. Claro, no es solamente la salud mental pensada de manera individual. Clínica. Clínica individual, porque hay clínica grupal también, hay clínica institucional, pero habitualmente nuestra formación en el mundo de profesional psico está muy marcado por lo individual, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con nuestra historia de persecuciones políticas, de lastimar el tejido colectivo, lo solidario y promover el individualismo. Entonces, cuando tenemos que trabajar de esta otra manera nos cuesta porque en general no estamos preparados para eso, ¿no? Al contrario, estamos preparados para rechazar eso como o poco serio o poco profesional, ¿no? Para nosotros es decisivo para un proyecto incluso de humanidad, de un proyecto civilizatorio, sí. Va a ser el que pueda ser solidario y colectivo. Eso, quería nomás yo utilizar este medio tan importante como para hacer una denuncia de lo que sucede hoy. Sí. Estamos hablando de la época de la pandemia, todo eso, ¿verdad? La solidaridad genuina del pueblo, pero la tristeza de hoy de la juventud, donde yo participo en mi barrio. Jóvenes, niños y mujeres que buscan los martes, jueves y sábado, pasar la basura por mi cuadra, rompen la basura y van buscando qué comer. Recogen lata, todo lo que quieran, a tal punto que yo aparté eso, ¿verdad? Y me dice la señora, gracias por apartar, porque a veces me da... quiero vomitar en guaraní. No sé si puedo hablar guaraní. Por supuesto, claro que sí. Pero se me areco a mongaruana. Ayepa y por ahí te la reñungatu otro, ¿verdad? Dere clasificamos, yo me acuerdo. Clasificamos. Y ese para mí es una realidad que hoy duele. No, a mí no me duele, sino ver eso. Como yo, una profesional de salud mental, comunitaria, ¿verdad? Cómo ver lo colectivo hoy. ¿Cómo somos los paraguayos con lo colectivo? Porque siempre se dice que quizás uno de los mayores triunfos de Stroessner fue la división de la familia paraguaya, o sea, la división de la sociedad y ese como que vivimos en una eterna sociedad de la sospecha, ¿verdad? Sí. Y de la duda permanente. ¿Cómo ustedes trabajan, no sé si trabajan ese tema o ustedes ven la consecuencia, diríamos, de esa cultura del miedo, pero sobre todo de la sospecha, ¿verdad? Yo marco mucho para pensar en Asunción, porque uno a veces habla de Paraguay, pero en realidad está pensando en Asunción, claro. ¿no? Quienes estamos acá, que hay una exacerbación de la enemistad social. El otro a priori es un enemigo, es un peligro, por lo cual hay que cuidarse. Entonces, todo el tiempo estamos en guardia y cada vez más distantes y cada vez más con más tecnologías del miedo. Más guardia de seguridad, más pitbull, más cámaras, más portones eléctricos, o sea... El problema
es que si nosotros queremos organizar la sociedad solamente con la desconfianza, eso promueve lo que dice resolver, porque la desconfianza nos encierra con nuestro miedo, no lo resuelve. Entonces necesitamos promover más otras lógicas más sensibles, más abiertas, más cooperativas. Por eso discutimos mucho el espacio público que decías al principio. El espacio público para nosotros no es fundamentalmente el lugar para ir a correr, es el lugar para encontrarte con el que es diferente a vos y aprender a convivir. Y ese ejercicio construye el lazo social, nos revincula, nos reencuentra y baja ese nivel de enemistad. Porque uno ve eso, por ejemplo, en el tránsito, ¿no? La salud mental y la cuestión vial, ¿no? Ahí forzadamente estamos cerca, pero al no haber patrones de cooperación, de solidaridad, es muy fácil que vayamos al enfrentamiento, a la agresión, como vemos todo el tiempo. Entonces, para nosotros es muy importante, más que enrejar las plazas, promover el espacio para encontrarnos de una manera distinta y conocernos en la diferencia. Me gustaría puntualizar en eso de las diferencias, porque esta sociedad, yo ya no sé ya en qué momento estamos, el posmodernismo ya, ¿verdad? Es como que levantamos muros, o sea, por la inseguridad levantamos muros y cada vez rechazamos más lo diferente. Es decir, incluso Internet ha hecho que viviéramos prácticamente en guetos, es decir, yo me asocio a comunidades que piensan como yo, que creen lo que yo creo y cada vez como que nos aislamos más. Las comunidades de Internet han creado esas tribus, pero finalmente son muros que levantamos y rechazamos absolutamente lo diferente, por eso que la sociedad hoy está tan polarizada, ¿verdad? Yo creo que es trabajar las diferencias humanas, me parece que es un compromiso para la proyección de la humanidad como civilización. O sea, si nosotros seguimos sosteniendo que la diferencia es amenazante, lo que nos queda es la guerra, como ejercicio cotidiano, convivencia entre países. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que decía una antropóloga estadounidense, Ruth Benedict, que decía que la misión de la antropología es cuidar las diferencias humanas. Y a mí me parece que eso sirve para la vida, no solo para la antropología. ¿Y qué pasa? Cuando nos ponemos en la desconfianza, maximizamos el miedo y la sospecha. Por eso necesitamos ejercicio de cercanía, ¿no? Yo también quiero hacer una pequeña salvedad. Yo no creo que haya que satanizar las redes o la vida virtual, porque creo que, por otro lado, en su contradicción también, creo que ha servido mucho para que la gente en Paraguay se incorpore a muchas discusiones y uno tiene gente que decide de dónde sacó esa perspectiva, y porque por las nuevas tecnologías, claro, por los foros. Por los foros, por diferentes vías, pero virtuales, hemos tenido acceso a una serie de discusiones, de prácticas, de formas. A algunos les puede chocar, pero se ha diversificado mucho el país aceleradamente en este tiempo. Entonces tenemos esa tensión entre lo que aporta, pero también lo que saca, ¿no? Baldino. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es ver al otro, mirar al otro con su diferencia, pero para estar con el otro. Porque ese otro puedo ser yo, no es una imagen, no es un espejo. Es una persona, la palabra persona, y que sea protagonista. Porque nosotros hablamos de sujeto, de alteridad. Pero creo que hay que dar sentido a la vida. Hay una cosa que para remarcar un poco lo que decía Estela, que nosotros le decimos el manodurismo. Sí. El manodurismo es las posturas de mano dura. Hace falta más mano dura, hace falta más represión, hace falta más lince, hace falta todo lo que tenga que ver con el castigo. El problema con eso es que pretende resolver conflictos sociales tremendamente complejos con lo represivo. En realidad suma y sigue a la conflictiva, que en realidad no se profundiza, ¿no? Por ejemplo, ahora hay toda una discusión sobre que el nuevo referente del INDI es un militar sin experiencia, explícitamente dicho por él, en las cuestiones indígenas, y es el encargado de las políticas públicas indígenas, ¿no? Y uno dice, con toda la particularidad y con toda la deuda histórica con los pueblos indígenas, pone una persona que está de espalda a este tipo de cuestiones. O sea, y para nosotros de nuevo otra vez es más una lógica represiva, ¿no? Un militar que viene de una formación tradicional, verticalista. Y nosotros pensamos también, por otro lado, que el manodurismo es un problema en la convivencia barrial, ¿no? Porque es como la institucionalización de la desconfianza.
O sea, armemos una comisión garrote, pidamos que la comisaría ponga guardia y que circulen, ¿no? Y los problemas que generan la enorme mayoría de los delitos no son revisados, ¿no? O sea, el gran problema de la desigualdad social como fondo para muchos emergentes de salud mental no es revisado. Sí, ¿y cómo se combate esa visión manodurista? Porque en realidad, no solamente en el tema indígena, en otros temas, se plantea de esa manera, pero por otro lado, diríamos, vamos a tomar el caso de los chespis, ¿verdad? Que el gobierno lanzó una campaña que se llama Chao Chespi, que fue bastante criticado porque decía no es un problema meramente de seguridad, sino sobre todo de salud, ¿verdad? De salud pública. ¿Y cómo le convencemos a esa sociedad que toda su vida vio, o por lo menos le convencieron que el manodurismo es la solución? ¿Cómo se hace? Yo creo que hay algunas cosas que hay que discutir un poco que son como el cimiento de ese manodurismo, ¿no? La primera discusión importante me parece que es lo que nosotros le llamamos los superiorismos morales. Es la idea de que mi pensamiento es superior al tuyo en este caso y que yo también soy superior a vos. Entonces tenemos un gran problema, que es que cuando conversamos y discutimos, la discusión en la diferencia se pasa a la competición. Entonces toda diferencia necesariamente es confrontativa y rupturista. Yo creo que tenemos que hacer un gran ejercicio de ver cómo hacemos para separar el pensamiento que cada quien tenemos con la necesaria supuesta superioridad. Así para generar algunas cuestiones, ¿no? La otra base que yo creo que habría que discutir para esto que decís es la pretensión de generar como barreras entre cuerdos y locos. O sea, fácilmente decimos, ese es drogadicto, o ese es raro, o esta persona no invade. Ese tipo de formas de ver la diferencia humana. Etiquetas. Etiquetas descalificatorias que avalan el castigo. En llevarla al neuro, que es una lógica eminentemente punitiva, castigadora, tiene muy poco de reparatorio. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que en la psiquiatría llegamos a la conclusión de que una persona que está en crisis de salud mental lo que hay que hacer es tomarle a la fuerza, llevarla a un lugar desconocido, encerrarla en una sala a solas que no conoce, llenarle medicamentos? Y eso es terapéutico, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros pensamos es necesitamos inclusión, compañía, escucha, tiempo, afecto, para poder construir lógicas de cuidado y no lógicas de castigo, ¿no? Yo creo que esas dos cuestiones, esa segregación y de lo normal por encima de lo loco es demasiado importante. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la normopatía. Le dicen normópatas a las personas que siempre parecen normales, adecuadas culturalmente, ¿no? Son personas que nunca se rebelan, son personas que nunca entran en crisis, o si entran en crisis no se dan cuenta, o si se dan cuenta no se permiten pedir ayuda. Yo creo que nuestra sociedad paraguaya sigue siendo fuertemente normópata, ¿no? No nos permitimos, y sobre todo los varones probablemente peor todavía, porque tenemos muchos problemas para pedir ayuda, para expresar emociones, para expresar la riqueza de emociones humanas. Entonces todo esto genera como unas lógicas de represión y que nos cargan de malestar, ¿no? Y creo que este tipo de cosas son las bases de por qué vemos tantos emergentes como el uso complicado de drogas, la accidentalidad, los conflictos en las relaciones, la cuestión suicida. O sea, todo me parece que está basado en esta serie de elementos que construye por qué nos conectamos tan mal con nuestras emociones y explotamos tan fácilmente. Valdina. Sí. Yo creo que más estamos en una cultura que busca la muerte, lo negativo. Y se tiene que recrear la vida y perder miedo a la locura, a la creatividad, a pasar la raya, como se dice. Porque no existe, lo normal no existe. A ver, quiero que me ahondes en ese concepto. ¿Cómo? Que ahondes ese concepto. No Sí, existe, no existe la lo normalidad. normal. Ajá. La normalidad tampoco existe. Por eso a veces somos muy hipócritas en esta sociedad. Cuando hablamos de esas lesiones cerebrales que uno tiene cuando un niño, por ejemplo, es un impedido.
Por ejemplo, la división generacional, niñez, adolescencia, adultez. ¿Yo de qué edad soy yo? Waldina Soto. Yo soy de la sexta, de la séptima, octava edad. ¿Dónde está la vida? La vida es siempre hay un niño, un adolescente dentro. Respetémonos como personas. Yo creo que la sociedad nos respeta actualmente. Pero eso también un poco tiene que ver con la cultura, con lo que nos enseñaron o no nos enseñaron, ¿verdad? Sí, pero hay que rescatar la vida de los indígenas y de los campesinos. No los campesinos de hoy que ya están con la mezcla también, porque la civilización nuestra es más mecánica que humana. ¿Cómo es eso? A ver. Yo, por ejemplo, el poder. Se puede hablar de un pensamiento homogéneo que no cambia, y la vida es una espiral dialéctico. Nunca uno muere, siempre quedan los recuerdos, quedan las pisadas, el puporé, las huellas de uno. Estamos para transformar y ser transformados. Yo fui docente muchísimo tiempo y aprendí con los niños a que ellos sean niños también. O sea, dar esa alegría, ese puyaponá, puyaroré. Aunque valorar la tristeza, las lágrimas, el duelo, vivir la vida con intensidad y profundidad, no para demostrar a la gente lo que uno es. Nosotros decimos que, Sí. que la normalidad opera como un disciplinador social y como una cárcel social. ¿Qué quiere decir eso? Que ser normal es seguir un único guión. Y ese guión tiene características muy firmes, ¿no? Generalmente es un guión masculinizado, porque los varones somos preeminentes en eso. Es un guión adultizado, porque los adultos son urbanizados, ¿no? De los propietarios, probablemente también la gente más blanca, de piel. O sea, hay una serie de criterios que inferioriza la heterogeneidad humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas manifestaciones que no son escuchadas porque no la traen estos sujetos priorizados. Claro. Voy a dar un ejemplo muy brutal, ¿no? Todo lo que está sucediendo en nuestras generaciones jóvenes, como son sujetos juveniles, no son cuestiones escuchadas. Se criminaliza de nuevo con términos como generación de cristal, se descalifica, a pesar de que ellos se organizan, por ejemplo, los movimientos estudiantiles secundarios, universitarios, que para mí son de lo más valioso que tenemos como sujetos colectivos que están proponiendo una nueva sociedad, no son escuchados. O sea, cuando uno ve el último alzamiento por el tema de arancel cero y se acuerda, uno no te calla y dice, pero esta discusión ya se dio, y se invisibiliza, es más, se castiga como a la hora. Entonces, esa dificultad de escuchar al que no es el sujeto idealizado normal, hace que, por ejemplo, tengamos emergentes como los suicidas y que decimos son muy blanditos. Los jóvenes no tienen tolerancia, no es como antes. O sea, otra vez la retórica de la dureza y una respuesta que revictimiza a estas generaciones jóvenes. Siempre recuerdo una experiencia que hicimos, yo estoy en la Universidad Nacional de Pilar, hicimos una investigación en Humaitá por una crisis suicida que hubo en el único colegio de Humaitá, donde 5 estudiantes intentaron suicidarse, 2 se mataron de esos 5. Hicimos una investigación con el grupo sobreviviente adolescentes, también con familiares y docentes, y el grupo adolescente sobreviviente hizo 2 exigencias como sus planteos, sus demandas. Dijo, queremos un trato igualitario. ¿Y qué quería decir eso? Que la adolescencia también es persona. Y cuando uno se para a pensar, nos tienen que decir que son personas. Y si no son personas, ¿cómo la estamos viendo? ¿Qué pasa que no le vemos como una persona, como un sujeto que nos puede decir lo que piensa, lo que siente, lo que duda, etcétera, ¿no? Y la otra reivindicación que hicieron fue, queremos una escucha sensible. ¿Qué era eso? Queremos que nos escuchen lo que tenemos para decirles, no lo que ustedes quieren que digamos. Entonces, creo que en ese tipo de manifestaciones, pero también en Una No Te Calles, pero también en múltiples contextos
no estamos teniendo condiciones de recepción de eso y ese es un enorme problema de salud mental. O sea que tenemos, interesante lo de Humaitá, no conocía ese caso, Agustín, y me impacta lo que planteaban los sobrevivientes, diríamos. O sea, era simplemente, no solamente ser escuchados, sino con sus propias consignas, con sus propias preocupaciones y sus propias visiones de la vida. Claro. La investigación se llamó Macanada la Herea, que era una expresión que usaba el mundo adulto de Humaitá cuando venían y hablaban de cosas que no eran buenas notas académicas. Y el mundo del otro y el otro joven es tremendamente heterogéneo, ¿no? Y a veces nos escandaliza, nos choca, nos indigna y no tenemos condiciones para escuchar. Y ese es un gran problema porque cuando no escuchamos van a encontrar una forma donde desahogarse, que probablemente va a ser si nosotros, que decimos que les amamos, que les queremos, que los jóvenes son el futuro de la patria, que es la prioridad del niño, pero siempre y cuando nos obedezcan, ¿no? Claro. Claro. ¿Y continuaron ese proceso, Agustín? Fue una investigación de 1 año, pero fue muy accidentada. Vos sabés que, y acá yo quiero meter otro tema, ¿no? Las instituciones. En ese contexto, la directora del colegio, a nuestro parecer, interpretó que queríamos sacarla y cerró el proceso, ¿no? Entonces cerró de una manera muy conflictiva. Y ese es otro tema que quiero hablar también de las instituciones en Paraguay, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, muchas veces somos muy críticos de cuestiones como los chismes y los grupismos. Sin embargo, para nosotros, cuando miramos las instituciones en Paraguay, esas son estrategias compensatorias del autoritarismo y la injusticia que hay en las instituciones. Son instituciones que no saben dialogar, que no saben respetar los derechos de los y las trabajadoras. Entonces, en ese contexto, la gente hace como, bueno, ¿y qué puedo hacer ya que no puedo hablar con el jefe directo? Hablo chismosamente. O cuando es muy hostil el clima, blindo mi supervivencia haciendo pequeños grupos de ultraconfianza, ¿no? Entonces yo creo que se genera algo que le decía Melanie Klein, las ansiedades paranoides. ¿Qué son esas? Son los climas de desconfianza grupal. Y es lo que vos decías al principio, son las lógicas de sospecha permanente. Y eso es tremendamente brutal. Yo hablaba un poco de este humorista Elías Pérez, sí, y de su personaje Soy Elías, ¿no? Quizás la audiencia no conozca. Es un personaje que fuertemente refleja funcionarias de instituciones públicas, ¿no? Y ese personaje, en realidad para mí hay que detenerse a mirarlo porque lo que está contando no es solamente lo explícito, el maltrato que pueda generar esa funcionaria, es el efecto de instituciones que están súper deterioradas en términos de cuidado y derechos que genera personas maltratantes. Nosotros decimos, quien no está cuidado va a maltratar. Al no haber lógica de cuidado en las instituciones, repercute directamente en la gente que viene a requerir los servicios y los derechos que tienen, ¿no? Entonces, ahí tenemos una secuencia de maltratos que van y vienen, ¿no? Un nudo que yo creo que es urgente también desatar. Usamos una noción que le decimos intercuidados de equipos, que es poner en valor cómo cada equipo de trabajo ya se cuida, ¿no? Porque de todas maneras siempre hay como estrategia de cuidado, ¿no? El tener el grupal compartido, el after, el torneo de pádel, la cuestión religiosa, o sea, algo siempre se genera. Y a partir de ahí, como comenzar a repensar nuestras lógicas institucionales. Bueno, enseguida voy a ir a una pausa, porque bueno, esta es la hora que hacemos la pausa. Waldina, si querés agregar a eso alguito, a lo que estaba contando Agustín. Yo creo que esa es la tarea de hoy. Es una tarea urgente. Una tarea urgente. Sí. ¿Cómo se hace eso en materia institucional? Porque me pongo nomás a pensar de las carencias de los servicios públicos que tenemos, ¿verdad? Que no hay una respuesta, algo tangible que te vas a pedir, ¿verdad? Es el medicamento, es la cirugía, es la atención médica, y cómo se hace paralelamente esta atención comunitaria con mayor
¿Cómo se hace eso, verdad? Porque la verdad que Soy Elías es un gran denunciador del sistema de maltrato, ¿verdad? Pues ella representa a esa secretaria que es todopoderosa cuando te vas a un hospital, ¿verdad? Entonces, ella representa el sistema, lo plantea muy bien, ¿verdad? Yo creo que lo que a lo mejor no es tan explícito en la construcción de su personaje, y estaría bueno, me parece, que podamos revisarlo, es cómo se genera esta práctica de maltrato de la trabajadora que se ve. ¿De dónde viene? Porque no viene de generación espontánea o porque un día se levantó mal y decidió que quiere maltratar a todo el mundo, ¿no? Probablemente se genera de la falta de transporte público para ir al trabajo, de la sobrecarga laboral de tener que ir a un trabajo y después a otro trabajo y después a otro trabajo, de los derechos laborales que no son respetados, el machismo en las instituciones, o sea, una agenda enorme que subyace a ese mal humor, a esa argelería que le decimos, y que yo creo que vos decís, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que necesitamos un movimiento realmente de transformación de las relaciones, de cómo nos relacionamos. O sea, el problema me parece que está basal, está en el modo en que convivimos. Yo creo que en el fondo pareciera, pero que no, pero hay como una necesidad de no maltratarnos tanto, ¿no? Yo confío que tenemos reservas que nos piden ese buen trato y creo que eso se puede generar, pero hay que visibilizar el problema, ¿no? Si no pensamos que es solamente sueldo y condiciones materiales para trabajar. Yo me acuerdo que una vez, para demostrar nomás como uno a veces como se preocupa por estas cosas, igual mete la pata. Una vez estábamos trabajando con un grupo de docentes de una escuela de fe y alegría del Bañado Sur, y ellas me estaban contando su malestar. Y cuando terminan de hablar, yo le digo lo que creo que tienen que hacer, y comienzo a pararme para decirle lo que yo pensaba. Y antes de que termine de pararme, se eyecta una docente y me dice: vos no vas a venir a decirnos lo que nosotras tenemos que hacer con 50 niños con hambre hace 30 años, pelado de mierda. Y yo sentí que ella me estaba dando una gran lección, porque creo que tenemos que partir de las sabidurías que ya tiene la gente, ¿no? No ponernos en el lugar de un experto que no respeta la localía, los procesos, la historia y lo que hay de cuidado en la gente. Bien, ahora necesito hacer una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir hablando con Agustín Barúa Cafarena y Waldina Soto. Bien, continuamos aquí en Contexto con el psiquiatra Agustín Barúa Cafarena y la psicóloga clínica Waldina Soto, hablando un poco sobre espacio público y salud mental. Un tema que me gustaría un poco hablar es de lo que leí de lo tuyo. Y tocaste tangencialmente aquí la satanización de la virtualidad y este problema que tenemos los padres con los teléfonos, con nuestros hijos, y todo este debate, no solamente nacional, sino mundial, que decide qué hacemos con el teléfono inteligente, que hay colegios, por ejemplo, en Europa que ya están sacándole el teléfono a sus hijos. ¿Cómo combatimos eso? O sea, ¿cómo trabajamos en ese mundo que yo siempre digo ya no es el mío? Y que lo que yo tengo que es adaptarme, o si no voy a morir como los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja esa virtualidad, ese choque de generaciones? ¿Cómo hacemos? Yo creo que hay un componente que está poco pensado, que es la crisis de la adultez. ¿En qué sentido? En que hay una forma de ser adulto que nosotros le decimos una forma adultocéntrica, o sea, centrada en lo adulto, con una especie de presuposición de que las personas adultas somos necesariamente superiores a las generaciones jóvenes, incluida infancia, adolescencia y juventud. Esa adultez adultocéntrica en Paraguay me parece que está profundamente impotentizada, está frustrada. ¿Por qué? Porque la forma de educación que le enseñaron ya no sirve, porque el tiempo cambió, la época cambió, y no está logrando dialogar con la actualidad, con la contemporaneidad, ¿no? Pretende colocar formas que ya son arcaicas
para problemas que se han movido del lugar, ¿no? Y eso necesariamente necesita que movamos cosas con nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de respeto a la diferencia. Yo me acuerdo una vez en un congreso en Argentina, le pregunté a una antropóloga muy querida, Rita Segato, una situación. Le dije, recién acaba de hablar una mujer que dice que tiene una hija adolescente y que su hija, cuando ella le preguntó, ¿por qué usas tanto el celular? Ella le respondió, para no pensar. Cuando yo le llevé el relato a Rita, ella dijo, no es que el adolescente no quiere pensar. No quiere pensar lo que la madre quiere que piense. Quiere pensar lo que ella quiere pensar. Entonces, creo que un gran tema con el tema de los celulares es, los celulares necesariamente traen la discusión de si podemos ser interlocutores entre jóvenes y adultos. Ese es un gran tema. El otro gran tema también que yo pondría es que nosotros pensamos que un smartphone es una tecnología como una licuadora. Una licuadora sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Pero el smartphone tiene 3 componentes, los teléfonos inteligentes tienen 3 componentes muy delicados que son: uno, es el mundo de relaciones de la persona, ahí están todos sus vínculos. Segundo, es el derecho al secreto. Toda persona tenemos derecho al secreto, ¿no? Entonces ahí está su mundo de curiosidades. Y entre la curiosidad, de la exploración del mundo, su derecho al secreto, si yo le saco el celular, no le estoy sacando una licuadora, le estoy sacando cuestiones muy delicadas. Pero insisto, para eso necesitamos como revisar fuertemente si yo estoy viendo a una persona que tiene menos años que yo como persona. Yo creo que, sobre todo con esa crisis de fondo, a veces tenemos abordajes mucho más superficiales o incluso autoritarios, diciendo yo le saco, le pongo, le saco, le pongo. Pero lo que nos está pidiendo, creo, nuestra sociedad, no solamente con los celulares, sino una serie de emergentes. Yo quería citar lo que pasó, por ejemplo, en Colonia Independencia, cuando hace unos añitos, un estudiante en aula ataca y acuchilla y mata a una directora, ¿no? Y él dice en Yo Pará, dice, no tiene más sentido el estudio, no tiene más sentido la vida. Y después la ataca, ¿no? Yo, porque estuve haciendo un acompañamiento de unos días ahí, el grupo de estudiantes dijo eso, que él antes de hacerlo dijo esa frase, ¿no? Entonces, si ya no tiene sentido la vida, si ya no tiene sentido el estudio, ¿qué proyección tenemos para cuidarnos? Porque cuando a mí ya no me importa nada, no me cuido ni a mí, ¿no? Yo voy a dar otro ejemplo, ¿no? Yo suelo pensar que si yo tuviese hoy 13 años y fuese bañadense, quizás sería Chespirito, o quizás sería motochorro. ¿Por qué? Porque vivir en una sociedad tan desigual, tan injusta, tan represiva, tan discriminadora para la gente humilde, sobre todo, que es como la gran población maltratada, hace que uno diga, bueno, si yo fuese motochorro, por lo menos, ¿qué tengo? Tengo plata, tengo aventura, tengo respeto y tengo tarea. Eso es muchísimo. Cuando de repente nuestras instituciones educativas están colapsadas entre presiones del MEC, frustraciones de la familia, pésimas condiciones materiales para trabajar, sobrecarga de la tarea. Entonces van estos estudiantes y lo que reciben muchas veces, obviamente no siempre, son cuestiones más autoritarias y más ajenas a su vida. Entonces creo que necesitamos entrar en la vida de estos jóvenes, pero con una actitud de curiosidad, de escucha, de diálogo, que interpela muchísimo nuestra cultura autoritaria. Esto diríamos, un entrenamiento diario. Bueno, la presencia de la guerra, de la Triple Alianza en los estudiantes de hoy, me parece que hiciste un paralelismo un poco entre que ahora estamos hablando mucho de nuestra representante paraguaya en una competencia de canciones en España que se llama Factor X, y una jurado argentina que es una cantante también llamada Lali Espósito, ¿verdad? ¿Conectaste el tema de la guerra de la Triple Alianza con esta disputa, controversia que sigue habiendo hasta anoche, por lo menos estaba viendo? A ver, explícanos cómo es eso. Sobre esta situación específica de esta competencia de talento musical, hubo toda esta tensión, que creo que más o menos se conoce la situación, pero hubo una reacción muy maximizada desde Paraguay, ¿no? Mucho enojo, mucha crítica, mucha descalificación
En este caso a Lali Espósito porque salía fuertemente que era Argentina, ¿no? Y para mí, cuando vienen muchas cosas de Argentina, sobre todo Buenos Aires, porque nosotros tenemos como todo país está centralizado en su capital, ese relato argentino nos enoja mucho, ¿no? Y uno a quien mire afuera dirá, ¿por qué se enojan tanto por la choclotorta? Y yo creo que a nosotros nos sigue afectando fuertemente una herida colectiva por la guerra de la Triple Alianza, porque no fue cualquier guerra. Primero que fue una guerra genocida, ¿no? De las guerras entre estados, la que tuvo más muerte de la población fue la guerra entre Alemania y Rusia, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora esta tuvo casi 7 veces más que aquellas muertes, ¿no? Entonces fue enorme en términos de genocidio, ¿no? En términos de destrucción económica. En los libros dice que los veteranos de la guerra de la Triple Alianza tardaron 30 años en hablar públicamente de lo que les pasó, con toda la ocupación que siguió después de Argentina y Brasil, en fin. Incluso nosotros solemos decir, pero ¿por qué nosotros somos más benevolentes con Brasil respecto a Argentina? Yo creo que sospecho nomás, y es un tema que estamos investigando en la Universidad Nacional de Pilar, que no es que seamos más benevolentes, es aún más traumático con Brasil por las prácticas de violencia y crímenes de guerra que se hicieron, que ni siquiera podemos enojarnos con ellos. Entonces creo que ese es un gran tema y es un tema que yo incluso daría un paso más asociando a esto, ¿no? Eso lo vengo trabajando también. Cuando se discute por qué la hegemonía del Partido Colorado, por qué la gente vota al Partido Colorado, hay algunos argumentos que uno podría rápidamente decir, como el clientelismo político o incluso el terrorismo de Estado impune. Pero yo creo que hay un tercer elemento, que es que en la posguerra inmediata se quiebra la identidad de paraguayos. Eso no tenía sentido, porque esto era una debacle por donde lo mires. Y al poco tiempo se genera el Partido Colorado, y desde el Partido Colorado se va tomando y sosteniendo una identidad cada vez más fuerte de ser colorados. Entonces, de alguna manera el Partido Colorado fue, con todas sus contradicciones y con toda su agenda quizás que fue cambiando, pero fue una solución identitaria para este país. Entonces ya no éramos paraguayos, éramos colorados. Y eso es parte de un duelo no resuelto. Incluso hay el único relato masivo que tenemos que pretendería resolver eso es el relato épico, victorioso, militarista, guerrero. Pero ese relato no nos permite sentir, porque nosotros tenemos que mostrarnos como aguerridos, ¿no? Hasta las mujeres son traídas a eso con el tema de la residenta, o sea, todo está canalizado por ahí. Y todo lo que tenga que ver con nuestros dolores históricos están negados. Y eso creo que sigue operando, porque el genocidio africano limita con Estados Unidos y Brasil, o Alemania con Israel. Pero nosotros no solamente limitamos con Argentina y Brasil, no solamente es la Mediterránea, sino que el lado oeste de Paraguay es muy argentinizado y el lado este es muy brasilerizado. Entonces esa cercanía y esa mediterraneidad y más ese relato que no hemos podido trabajar colectivamente sigue operando. Yo incluso pienso a veces que uno de los pocos momentos que yo sentí que se hizo algo de lo reparatorio fue durante el gobierno Lugo en la celebración del Bicentenario, donde hubo un clima colectivo, callejero, festivo, de encuentro, horizontal, donde hubo un proyecto de nación que se encontraba, ¿no? Pero creo que mientras no trabajamos eso, creo que vamos a seguir haciendo síntomas por esa melancolía tan grande que tenemos, que a veces aparece como disparada como ira. Sí, como espasmos, ¿no? Yo creo que un ejemplo que tuvimos fue la casi destitución del presidente Mario Abdo Benítez, porque se consideraba que fue una traición aquella firma del acta secreta, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí salió también aquello de eso que vos decías, la animadversión a Brasil, ¿verdad? La traición a la patria. Claro. Y es interesante ver, porque incluso también en la academia nuestra, que a veces también, como toda academia, tiene un sesgo racionalista, las cuestiones emocionales tienen poco espacio. Y las emociones, por ejemplo, en el mundo de la salud mental, tienen un protagonismo decisivo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un duelo incompleto, masivo y severo, necesitamos tramitar ese duelo de alguna manera. Y es un tema, yo te diría, incluso estratégico para el proyecto de nación. Me quedan unos minutos, Waldina. Y ¿cómo superaste tu duelo? Fuiste víctima de la dictadura y estás trabajando este tema. Es que yo
Quisiera nomás decir algo Sí, más sí, sí. de lo que dijo Agustín, el doctor Agustín. En cuanto a la guerra de la Triple Alianza, dijo toda una verdad, pero ya es tarde. Porque ahora el peligro es mayor, es la humanidad quien está en peligro. Es como un tiempo apocalíptico que estamos viviendo. Pero se tiene que, así como dice Rivière, partir un poco de lo cotidiano. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que recuperar nuestra identidad. Y en cuanto a la pregunta personal, yo me recuperé porque no soy víctima. No soy víctima de la dictadura. Yo soy contraria a la dictadura, soy enemiga y hasta hoy lo soy. Solamente que ahora ya no como esa época, porque ahora es otra forma de lucha. Claro. Y creo en la frase vencer o morir. Creo en José Martí, creo en los liberadores, soy de religión católica. Pertenezco hasta hoy en la Juventud Obrera Católica y ahora estoy en el grupo de Ho'oponopono, las huellas. Sí. Pero siempre en un afán de lucha inclaudicable contra toda opresión. Y quiero repetir la frase del fundador de la JOT Internacional que decía: no con palabras, sino con sacrificio y generosa entrega puede construirse un mundo nuevo. Y yo sueño con eso. Y no me arrepiento de nada, porque lo hice por amor. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Waldina, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Bueno, Agustín, también muchísimas gracias. Gracias por este libro que me regaló Agustín, así que lo voy a leer. Se llama Ella se encuadra del encierro hacia el VA. Sí. Muchísimas gracias y seguramente que vamos a seguir charlando sobre esto y varios temas. A vos, Estela, gracias. Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa les invito, vamos a hablar con el analista internacional Jorge Codas Thompson, vamos a hablar del panorama mundial, vamos a hablar de Palestina e Israel, vamos a hablar de las elecciones en México y vamos a hablar sobre qué rol juega Paraguay en este tablero mundial. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, ya estamos en nuestro bloque de mano a mano con el analista internacional Jorge Codas Thompson. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Estela, para vos, tu equipo, y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un placer. Bueno, el convulsionado mundo, ¿cómo está hoy? Yo sé que es difícil englobar en una sola palabra, pero hoy vivimos un mundo convulsionado. Yo creo que vivimos un mundo convulsionado y con ciertos riesgos muy particulares. Por ejemplo, la creciente rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos y entre China y los Estados Unidos, y por cierto la creciente alianza entre China y Rusia, precisamente como método de contrarrestar el poder enorme que todavía tiene el gigante norteamericano. Son cuestiones que no se deben subestimar. Estamos hablando de potencias nucleares, estamos hablando de potenciales conflictos. Ya de hecho Rusia tiene un conflicto dentro de Ucrania. La situación que tiene China respecto a Taiwán y la posición que ellos han tomado en decir que sí o sí ellos van a reunificar, como le llaman ellos, a la isla por el método que sean. Eso creo que se entiende bien qué es lo que quieren decir. Yo creo que empieza por ahí porque estamos hablando de consecuencias potencialmente catastróficas si hay algún tipo de malentendido que lleve a un conflicto. No estamos hablando de una guerra, digamos, entre potencias regionales que vaya a ser limitada. Ese para mí es el mayor peligro que tenemos. Por el otro lado tenemos también una
división, un clivaje ideológico muy importante en el mundo que se da primero al interior de los estados. Digamos, a mí no me gusta mucho usar la dicotomía derecha-izquierda, pero creo que para este caso aplica. Estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, de un actor disruptor como es Donald Trump. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino en el sentido de que realmente él ha venido a cambiar las reglas del juego dentro de la democracia de Estados Unidos. Y tenemos por el otro lado a un sector del Partido Demócrata que también se ha radicalizado y tienen una incapacidad para llegar a acuerdos muy notables. Ellos han arriesgado, inclusive para darte un ejemplo, muchas veces dejar a Estados Unidos en default porque no se pueden poner de acuerdo en cómo van a hacer para manejar los niveles de deuda y de déficit que tienen. Y están constantemente poniendo en riesgo al país, un país que se supone que es, entre otras cosas, la banca central del mundo. Entonces, yo creo que en líneas generales estamos hablando de un mundo que se ha complejizado mucho, yo te diría por lo menos en la última década, y es bastante difícil mirar hacia adelante para ver cómo se van a dar esas dinámicas y cómo se va a reordenar, cómo se va a reconfigurar el mundo. ¿Cómo cambia la reconfiguración del mundo? ¿Qué tiene que pasar? Por ejemplo, bueno, China reconfiguró, diríamos, las reglas de juego con su economía, por ejemplo. El caso chino es muy singular porque China, por varios miles de años, fue la potencia más importante del mundo y ellos tienen internalizado ese concepto dentro de su filosofía de gobierno. Ellos consideran que están volviendo a lo que era el orden normal de cosas, no a un nuevo estatus como lo tendría o lo tuvo en su momento Estados Unidos, que era una colonia que se independiza, supera sus problemas internos de la guerra civil y logra un crecimiento económico espectacular que le lleva a ser la gran potencia que es hasta el día de hoy. Para China no es así. Entonces esa reconfiguración en el caso de China implica ir ganando espacios en términos ya no solamente económicos, porque los términos económicos lo han ido llevando y materializando ya por varias décadas. Ellos empezaron inclusive a firmar tratados de libre comercio, por cierto el primero fue con Chile en el 2004. Son una potencia muy integrada al mundo en lo económico y ahora están intentando hacer lo mismo en términos políticos, cosa que no es muy fácil porque ellos tienen un sistema político muy cerrado, son un país con un gobierno de partido único, ellos tienen ciertos principios con los cuales dicen gobernar las relaciones internacionales desde la época de Mao Zedong, la no intervención en los asuntos de otros estados, la igualdad entre los estados, pero uno se da cuenta que cuando ellos tienen un interés en particular, como son lo que ellos llaman los intereses centrales de China, llámese el mar del sur de China, el mar del este de China, Taiwán, Tíbet y la región de Xinjiang, donde tienen una población mayormente islámica con la cual tienen muchos problemas, ellos no permiten ningún tipo de, llamémosle, injerencia por parte de otros estados. Entonces el caso chino yo creo que es preocupante. El Xi Jinping ha tenido, yo creo que el inteligente gesto en la última reunión que tuvo con Joe Biden en San Francisco, en Estados Unidos, de plantear a Estados Unidos no ser adversarios, sino ser socios estratégicos, entender que los dos son grandes países, claro, que lo van a hacer cada vez más porque realmente Estados Unidos sigue creciendo. Lo que pasa es que ya no crece a la misma tasa que crece China, entonces China va acercándose. Y Estados Unidos está en una posición muy defensiva. Ellos se dan cuenta que están perdiendo esa ventaja competitiva que tenían, por ejemplo, en términos tecnológicos. Reaccionan prohibiendo exportaciones de productos tecnológicos a China y China protesta por eso. Entonces, cómo vayan a manejar está por verse. El otro caso que es muy importante analizar es el caso de Rusia, porque Rusia también ha sido una gran potencia a lo largo de muchos años. Y a diferencia... Por eso es que Putin es el nuevo zar. Putin es un zar. Lo que pasa es que es un zar electo, es un caso un poco singular. El zarismo era un sistema hereditario. Y él en la práctica, él es electo, evidentemente tiene una población importante que le vota, eso no ha habido dudas en cuanto a la cantidad de personas que le votan. El problema es que es lo que se llama una democracia iliberal. No es liberal, es decir, él es electo pero gobierna de una manera muy autoritaria. Tiene una visión de Rusia donde cuanto menos ellos quieren recuperar lo que se conoce en la geopolítica como las zonas de influencia, que es todo lo que era el Pacto de Varsovia,
Polonia, Checoslovaquia, o ya República Checa y Eslovaquia hoy, excepto el pedazo que se reintegró a Alemania. Y eso también tiene que ver con lo que se denomina estados tampón. Para ellos, Ucrania es un estado tampón, un estado que impide que un enemigo virtual, como es el caso de la OTAN, pueda invadir fácilmente su país. Por eso que la manera en que ellos ven a Ucrania va mucho más allá del hecho de que tengan una población rusa y ruso parlante dentro de Ucrania que según ellos ha sido oprimida. Eso es un argumento que es muy debatible. Es mucho más comprensible, si no aceptable, yo personalmente no lo encuentro aceptable, pero es más comprensible que ellos lo que están tratando de hacer es recuperar ese poderío que tuvo el zarismo en su momento. E inclusive él ha dicho, Putin ha manifestado que para él la caída de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Él era agente de la KGB cuando eso ocurre. Entonces estamos hablando de lo que se conoce como potencias revisionistas, tanto China como Rusia, y después estamos hablando de potencias medias, como Gran Bretaña, como Francia, que siguen siendo aliados muy cercanos de Estados Unidos, pero hay otras potencias regionales, como el caso de Irán o Corea del Norte, que están jugando un rol un poco complejo en la política internacional, que están mucho más cerca de China y de Rusia. Entonces, ¿cómo van a lograr reconfigurarse? Está por verse, Estela. Te puedo decir que el caso que a mí más me preocupa es el caso iraní, porque ellos con este plan nuclear que tienen, que no se sabe, hasta ahora se considera que ellos son lo que se conoce como una potencia de umbral nuclear. No han llegado, pero están ahí. Y el gobierno israelita ha dicho que ellos no van a permitir un Irán nuclearizado. Lo que están diciendo yo creo que es evidente. Israel sí es una potencia nuclear y muy posiblemente están hablando de un ataque nuclear en caso de que ellos descubran que Irán ya tiene una bomba atómica. Son temas realmente complejos porque el poder destructivo que tienen las decisiones que se puedan tomar no tienen parangón. Para que te des una idea, las bombas que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki se medían kilotones, es decir, las que se tiraron tenían más o menos 20 kilotones, que son miles de toneladas de dinamita, ahora se miden en megatones. Pueden destruir ciudades mucho más grandes, regiones completas, inclusive las armas nucleares tácticas, que son las más pequeñas, son de kilotones, se usan para destruir unidades militares. Entonces, esos son los aspectos de la política internacional que yo creo que están generando una preocupación muy importante y que, en mi opinión, en los siguientes años van a llevar un porcentaje muy importante de la atención de los analistas políticos internacionales para ver cómo justamente esto se va reconfigurando y cómo las piezas del nuevo ajedrez político internacional se van armando. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Bueno, hace poco tuvimos una decisión judicial que afectaba al expresidente Donald Trump y los diarios publicaban que es el primer expresidente delincuente, diríamos, de Estados Unidos. Pero parece que eso no va a ser mella en su carrera presidencial, por lo menos por lo que estamos leyendo. Mira, es difícil saber porque bastante antes de la decisión del jurado, se habían hecho unas encuestas donde se le preguntaba al público si ellos decidirían cambiar el sentido de su voto en el caso de que un candidato fuera condenado. Y cerca del 78% dijo que sí cambiarían. Lo que pasa es que este juicio en particular, que es un juicio que no tiene precedentes jurídicos, es decir, la falsificación de documentos en el estado de Nueva York es un delito menor. ¿Qué hizo el fiscal para convertirlo en un caso de peso? Dijo que la falsificación de documentos se hizo con otros fines. Y ahí entonces sale de una multa o una pequeña pena carcelaria a tener hasta 4 años por cada cargo. Él tiene 34 cargos, hasta 20 años le pueden condenar, potencialmente. Entonces, la impresión de mucha gente, sobre todo lo que hablábamos del sesgo de confirmación, de la gente que ya le apoya, es que él está siendo víctima de una instrumentalización del sistema judicial para sacarlo de carrera. Entonces, eso no se debe subestimar.
Él es un hombre que tiene antecedentes previos de desafiar al sistema político y al sistema judicial. Recordemos lo que pasó el 6 de enero del 2021, cuando él literalmente dijo que había, la frase en inglés es to fight like hell, es decir, hay que luchar como si estuviéramos en el infierno, y posteriormente su gente se traslada al Congreso, invade el Congreso, e inclusive casi lastiman al vicepresidente que estaba adentro. Por ende, por ahora lo que se sabe es que él ha quedado como una víctima. La cantidad de donaciones que ha recibido en las primeras 48 horas es impresionante, es decir, él ha logrado materializar esto en términos financieros porque, irónicamente, a pesar de que él es un hombre multimillonario y amigo de multimillonarios, Joe Biden estaba y todavía está mucho más adelante que él en la recaudación de fondos para la campaña. Claro. Y esto le está ayudando a equiparar de alguna manera esta situación. Lo que tenemos también que decir al respecto es que los otros casos que él tiene, casos tanto estatales, por ejemplo en Georgia, o casos federales, aparentemente ya no se van a llevar a cabo de aquí a esta elección, con el agregado de que él como nuevo presidente, es decir, si lo vuelven a elegir, con la excepción de los cargos que sean estatales, él se puede perdonar a sí mismo, él se puede indultar. Así que hay un libro de un gran académico de Harvard que se llama Steven Levitsky, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Sí. Y es sumamente interesante de leer, porque es el desgaste constante de la institucionalidad, exactamente, por parte de un líder demagógico, de un grupo demagógico, entre otras posibles razones, y es lo que estamos viendo. Por el otro lado, también el caso de Biden no ayuda, es decir, Biden es un hombre que está muy señalado por la edad que tiene, no solamente por la edad, sino porque da señales aparentes de senilidad. Su vicepresidente prácticamente no aparece, que sería una forma de contrarrestar esa situación. Kamala Harris no se la ve. Y creo que vamos a ver las elecciones más polarizadas de los Estados Unidos en muchos años, Estela. Hace rato hablábamos de esta disputa geopolítica de China, de Estados Unidos, de Taiwán. Bueno, sabemos que Paraguay es un aliado clave de Taiwán, somos el país más grande que apoya la independencia de Taiwán. ¿Tenés una posición o una opinión o una visión, por lo menos con respecto a cuál debería ser la posición de Paraguay con respecto a esta disputa de las dos Chinas, diríamos? Yo creo que la posición oficial paraguaya es muy clara, es decir, ellos reconocen a Taiwán como un país independiente que ha decidido sembrar su propio destino, digamos, labrar su propio destino, y ellos instan constantemente a la República Popular China a respetar eso. Ahora, yo ahí quiero hacer un señalamiento que ocurre mucho acá en Paraguay. Nosotros, como somos un país sin litoral marítimo, también tenemos mental y culturalmente una mediterraneidad, y creemos que muchas veces lo que acá se decida o lo que se diga va a tener una importancia enorme afuera. Parte de mi formación es una maestría en estudios contemporáneos de China popular, y nosotros no hacemos mella, Estela, es decir, no es que no nos van a escuchar, ellos van a escuchar, sencillamente no van a hacer caso omiso de lo que Paraguay diga. Ellos tienen muy marcada la agenda internacional regional respecto a Taiwán, y lo que Paraguay quiera o no hacer, tampoco tenemos nosotros cómo llevar nuestras palabras a ningún tipo de acciones. Paraguay es un país pequeño, estamos con unas Fuerzas Armadas absolutamente diezmadas, totalmente en falta de estado operativo. Así que yo creo que más allá del discurso no va a pasar de ahí lo que Paraguay pueda o no manifestar. Una amiga embajadora me decía, obviamente off the record, me decía, Estela, me dice, nosotros a veces hacemos aquí la información o creemos, me decía, que somos muy importantes en el ajedrez geopolítico mundial. Y me dice, te cuento que a veces no nos conocen, me dice, ¿verdad? Como diciendo que de repente las posiciones de Paraguay, ya sean en algunos temas conflictivos,
como que no aportamos mucho porque finalmente nuestra voz, somos un país demasiado pequeño, no alteramos absolutamente nada en el mundo. Hay un libro, creo que se llama, Benítez es el apellido, se llama Paraguay prisionero geopolítico, que habla justamente de cómo nuestra posición a nosotros ya nos condiciona ciertas conductas. Cuando yo estuve en Gran Bretaña, tuve conversaciones con mis profesores, sobre todo con uno de los que fue mi tutor de tesis. Y las preguntas que me hacían, de hecho, lo primero que te llama la atención es que te confunden con Uruguay. Sí. Constantemente. Y una vez me llama a tomar un café, él me dice, mira, este reporte salió en The Economist, en la revista The Economist, era un reporte bastante largo sobre la guerra contra la Triple Alianza, y él estaba anonadado de lo que Paraguay había pasado, y me dice, ¿por qué ustedes no cuentan esto al mundo? Y le digo, es una pregunta muy difícil de responder porque hace mucho a lo que hablábamos, justamente que Paraguay se concentra acá en su inmediatez, en su vecindario y no sale al mundo, no se abre al mundo, no se proyecta al mundo. Y él me decía, este tipo de relatos proyectan a un país en la agenda internacional. Lo que ustedes pasaron es realmente prácticamente legendario, y la resistencia del... Un genocidio prácticamente. Totalmente, es decir, es lo que hoy se conceptúa como genocidio. Entonces, eso es un problema que tenemos, Estela, que va a llevar un tiempo resolver, porque nosotros necesitamos entender bien qué queremos del mundo y qué queremos obtener del mundo. Y eso no se hace en un año. El politólogo Marcelo Lacchi suele decir que este gobierno tiene una contradicción insalvable. Por un lado le vemos al presidente Santiago Peña como un canciller, diríamos, él es el que lidera los viajes, las visitas a los inversores, habla con los presidentes, presenta a Paraguay como un lugar de inversión, pero paralelamente tiene políticas como muy nacionalistas. Y citaba, por ejemplo, obviamente la disputa con Estados Unidos, la disputa con la Unión Europea, esta visión pro vida y pro familia, que hace diríamos, de esos países nacionalistas que se van cerrando. Decía, ¿cómo te vas a Europa a presentar un país que le da el portazo a la Unión Europea? Esa contradicción, ¿existe esa contradicción según tu criterio o no? Yo creo que hay una contradicción. Ahora, el presidente Peña, por mandato constitucional, tiene el derecho de conducir las relaciones internacionales, el artículo 238, inciso 7. Yo creo que sería estratégicamente positivo que él se apoye más en el canciller. Tenemos un canciller muy experimentado, muy bien formado, muy criterioso. No estoy diciendo con esto que Peña no salga y no haga él los discursos, no salga a traer inversiones, etcétera, porque corresponde que lo haga. Lo que tiene que haber una coherencia. Hay casos donde yo realmente apoyo lo que él está haciendo, sobre todo respecto al reglamento 1115 de la Unión Europea, porque los campesinos de la Unión Europea están rechazando el reglamento. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que ser víctimas de lo que va a ser abiertamente una discriminación, porque allá no lo pueden aplicar y a nosotros sí nos van a aplicar? Yo ahí, por ejemplo, le apoyo. En otras políticas yo creo que deberían mirar más el bosque, para que ningún árbol se salga de la lógica. Y como vos decís, lo que hubo en el caso de la Unión Europea, imagino que te referís a la convención, al acuerdo con la Unión Europea. Hay formas de denunciar un acuerdo si eso se quiere hacer. De la manera en que se quiso realizar no es factible. Entonces son goles en contra que a veces se juega al gobierno o se convierte el gobierno a sí mismo que uno no entiende. Y después como te decía, tienen que definir qué quieren. ¿Qué quieren? Si no quieren recibir apoyo de la Unión Europea, que es válido, es una decisión válida, uno puede tomarla, totalmente, pero tiene que ser consecuente. Tiene que ser consecuente porque eso va a tener otras
reverberaciones en la política internacional. Por ejemplo, en el caso de la potencial firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Y esa es la parte donde yo creo que no hay un buen engranaje todavía. Se toman las decisiones caso por caso. Y evidentemente cada decisión tiene sus particularidades, pero no debe separarse del todo. Ahí es el desafío que yo le veo a este gobierno, Estela. Elecciones en México, diríamos, el oficialismo volvió a ganar. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador es un presidente de izquierda que impuso, diríamos, a su candidata, que podríamos decir que en gran parte tiene que ver con lo que fue su gestión. ¿Cuál fue diríamos, la virtud de Claudia Sheinbaum, que es judía, ¿verdad?, en un país tan católico, para retener el poder en México? Yo creo que la trayectoria que ya traía, por un lado, es decir, estamos hablando de una persona que le acompañó al presidente Manuel Obrador cuando él era alcalde, sí, y llevó... Ella misma fue alcalde de México. También, entonces ya como funcionaria primero y como alcalde después, le tocaron algunos casos muy complejos, incluyendo la situación con el COVID. Se le desplomó toda una línea de metro donde hubo muertos, muchos heridos, etcétera, y tuvo una respuesta muy acertada, muy rápida, muy abierta, es decir, no ocultaron información. Y eso la gente lo valora. Sobre todo estamos hablando de un país, ellos tuvieron su propio partido colorado, lo tienen todavía, que es el PRI. Sí. Y estábamos hablando de un partido que no se caracterizaba precisamente por la transparencia, que venga una persona que ocupa un cargo importante y tome una política diferente. Eso hace una diferencia. Eso marca una diferencia. Lo dijiste, ella es judía en un país mayoritariamente católica y la gente le votó por 58%. Sí. Eso no se debe subestimar. Además es una persona muy preparada. A mí me hace acordar mucho a la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, que es... Angela Merkel creo que es ingeniera química. Ella es física. Ella es física. Y tienen una formación muy racionalista, digamos, y ella es... Su rival le decía la dama de hielo, porque es una persona que no se inmuta. Yo creo que no es que no se inmuta, sino que canaliza su emocionalidad rumbo a decisiones y a soluciones. Eso es lo que ella hizo. Yo creo que hicieron una excelente campaña. Dijo que va a continuar las políticas del presidente López Obrador, sobre todo en lo que hace a la... Ellos tienen... Él fue es un presidente de izquierda, pero él no cometió excesos, digamos, en ese intento de cambiar el sistema. Él tuvo políticas redistributivas que yo creo que son muy válidas, sobre todo en una situación social como la que tiene México. Le dio funciones, por ejemplo, a los militares para que manejen ciertas partes de la economía, pues dice, bueno, el ejército cuesta caro, tiene que tener algún tipo de resultado para el país. Donde yo creo que su política, la de López Obrador y potencialmente la de la nueva presidenta, puede seguir fallando, es la política de seguridad. Ellos no han logrado salir de esa lógica de confrontación directa con los cárteles, que no ha funcionado, Estela. Por favor, no me preguntes cuál es la solución, porque si la tuviera me darían un premio Nobel. No conozco la solución, pero evidentemente esa confrontación cuasi militar que han tenido, lo único que ha causado en México es un baño de sangre impresionante. Entonces, esa es la parte donde yo todavía no veo de ella cómo plantea hacer un cambio radical que dé otros resultados. ¿Es un espejo para mirarnos México en ese tema del narcotráfico? Totalmente, totalmente. Y yo creo que nosotros... ¿Sabes que Paraguay tiene un problema respecto al narcotráfico que yo considero muy peligroso? Las situaciones han venido despacio. No ha sido dramático, no fue como en México que claro, cuando los cárteles colombianos colapsaron, los mexicanos surgieron de una manera explosiva y se enfrentaron al gobierno e hicieron, digamos, causaron una cantidad de daños y de muertes impresionantes. Eso todavía no ha ocurrido acá. Y yo eso lo veo como muy peligroso porque la gente está un poco anestesiada. ¿Qué ve uno? Es como la rana en la olla. La teoría de la rana en la olla, que si uno la cocina despacio, ella muere feliz. Claro. Y eso es un poquito lo que pasa aquí. Yo creo que nosotros, si estudiamos la situación de la droga con un poquito más de marco de tiempo,
sí hay cosas preocupantes. Es decir, los asesinatos de políticos en Pedro Juan Caballero, ellos no han tenido empacho en matar al intendente Pedro Juan Caballero. Le hicieron un atentado al hermano, que al final creo que murió de COVID, sí. Robert Acevedo, sí. Pero le hicieron un atentado también, que creo que él fue el único que se salvó. Entonces, esta gente se está tomando atribuciones y se está envalentonando. Tenemos una penetración del crimen organizado en general en Paraguay que yo considero muy preocupante. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen para lavar el dinero aquí? Porque nosotros, simples ciudadanos, queremos mandar, no sé, $5.000 afuera, sí. Y tenemos que llenar una gran cantidad de formularios y de documentos. Y uno se entera de repente que esta gente movió millones de dólares. Se calcula que, por ejemplo, Jair Jiménez Pavao manejaba $100 millones y nadie vio nada. Este señor Cabeza Branca, que fue otro narco importante, manejaba una cifra similar. Inclusive llegaron a pedir préstamos legales a bancos y la situación saltó a último momento. Entonces, yo creo que esa falta de institucionalidad que nosotros tenemos nos puede jugar muy en contra en el caso del narcotráfico. Jorge Codas Thompson, muchísimas gracias por esta visita y seguramente vamos a seguir hablando. Un placer, muchas gracias, Estela. Bien, de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy. Vamos a volver a encontrarnos el próximo martes.